No voy a extenderme mucho. Si tengo que cortarlo, lo corto, no pasa nada, pero vamos a tomar como referencia gigantes físicos, gigantes verdaderos que están en la Escritura. Y vamos a traer una representación simbólica por el contexto de él y del gigante en cuestión, de lo que infunde. Y vamos a traerlo en la aplicación para hoy, para nosotros. Es un mensaje que predicamos por primera vez hoy, como siempre, para nosotros. El Señor sabe cuál es la circunstancia del corazón de muchos de los que estamos aquí. Pero quiero dejar un texto clave en el medio, quiero dejarlo aquí en el aire. El Salmo 18, versículo 39, es un texto terrible que dice: tú me ciñes de fuerza para la batalla. Has sometido bajo a mí a los que se levantaron contra mí. Hay dos claves en este texto, en este Salmo. Primero, que es Él quien nos ciñe. Normalmente los señores que iban a la guerra, los que tenían armaduras específicas para ciertas líneas de defensa, ellos no se podían ceñir. Tenían criados quien los ceñían, tenían gente de confianza quien los ceñían y le daban la seguridad para poder ir a la batalla. Ellos se habían ceñidos y confiaban esa seguridad en aquellos que los vestían. No cualquiera podía hacerlo. Si no tenía conocimiento o era muy cercano, podía dejar cualquier broche de la armadura abierta y en un momento, en un esfuerzo, se podía caer y podría ser herido de muerte. Entonces, los que lo ceñían eran de confianza y sabían muy bien hacer las cosas. Y aquí el salmista dice: me has ceñido tú. ¿Quién mejor que Dios para prepararnos a las batallas? ¿Quién mejor que Él para ceñirnos? No hay otro que pueda ceñirnos sabiendo qué es lo que necesitamos cada uno, porque no todos vestimos la misma armadura, no todos tenemos las mismas cualidades. No todos tenemos las mismas expectativas a la hora de enfrentar los problemas. No todos reaccionamos de la misma manera. Pero Él sí sabe ceñirnos a todos y a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para la batalla que vamos a enfrentar día a día. Pero no solamente nos ha ceñido Él, sino que dice que Él ha sometido a todos los que se levantaron contra nosotros, o los que se levantaron contra el personaje del Salmo, los has sometido debajo de Él. Y la palabra debajo es una palabra muy fuerte, con mucha impresión cultural dentro del contexto hebreo. Porque decir que alguien estaba debajo es alguien que tiene mucha menos fuerza, capacidad, y que Él puede enseñorearse por encima de él. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? El Señor primero nos ha ceñido, nos ha preparado para los problemas que vienen todos los días. Nos ha preparado para la circunstancia diaria de nuestra vida. Y no solamente eso, sino que el Señor lo que ha hecho también es que cualquier problema que ya se levante, aunque tú todavía no lo sepas, Él ya lo ha puesto debajo de tus pies. Él ya te ha dado la victoria, sin que lo sepas. Y estamos llorando en el problema, pero en definitiva y al final, en conclusión, el Señor ya ha vencido a ese problema en la cruz del Calvario y te ha ofrecido la victoria. Por eso la Biblia está llena de figuras espirituales que nos enseñan lecciones muy poderosas. Y entre ellas se encuentran los gigantes. Y a mí, que me gusta mucho siempre tomar mensajes de lo que hay en la Biblia, me encanta que el Señor me regale estas cosas. Yo disfruto porque Dios me habla a mí primero y me da aliento en medio de mis problemas. Y me da fuerza en medio de mis dificultades, que también las tengo, iglesia. Y me da fuerza cuando me siento débil o cuando digo, no puedo. Él no sé cómo hace que te ciñe para la batalla. Por eso este Salmo 18, 39, lo tengo siempre en la mente, siempre que me levanto por la mañana. Siempre le digo: Señor, tú me ciñes con fuerza para la batalla. La batalla que voy a empeñar todos los días, cuando uno se levanta, que si hay que hacer pagos, que si uno tiene que hacer esto, que si hay un problema que hay que solucionar, que si hay que ir aquí. Es el que te ciñe es Dios, quien te capacita es Dios. Si esperamos solucionar algo por nuestras capacidades, conocimientos intelectuales, vamos a fracasar. Puede ser un parche que funcione bien un tiempo, unas horas, unos días, unos meses, pero en definitivas cuentas eso se va a caer abajo. Pero la garantía que tenemos nosotros hoy es que es el Señor quien nos ciñe, quien nos prepara, quien nos coloca, y por eso alcanzamos la victoria. Amén. Porque la victoria no se basa en nuestros méritos, señores y señoras. La victoria se basa en los méritos de Cristo. Pero voy a hablaros de personajes sin dilatar más el tiempo. Vamos a entrar en gigantes originales y algunos quizás no lo han escuchado. Si nos da tiempo y lo vamos a mencionar, otros sí. El más conocido de todos, ¿quién es? Es que todos tenemos un Goliat que vencer. El lunes tuvimos una reunión de jóvenes que me invitaron a predicar en Pontevedra, en Vigo. Era de la zona de Pontevedra. Y toqué un poco sobre no este mensaje,
pero sí sobre el personaje. Tomé también de ahí alguna aplicación. Goliat aproximadamente medía, según la Biblia, de 2,90 metros a 3,20. O sea que no era pequeño. Se veía venir. Intimidaba. Un poquito más. Yo creo que nos ponemos juntos tú y yo y no llegamos a su altura. Durante 40 días estuvo intimidando. El contexto de Goliat es de intimidación y de miedo. Lo que infundía Goliat cuando se veía en la batalla y en el campo de Ela, en la distancia, el campo de Ela era el medio, y había el ejército de Israel, de Saúl, y estaba el ejército filisteo, y este paladín de ellos en el medio, que sobresalía, yo creo que de cintura para arriba, de todos ellos. Cuando se veía en la distancia, el contexto de Goliat era un contexto de miedo y de intimidación. Verlo producía miedo. Verlo quedaba uno intimidado. Ahora ahí tenemos a los valientes de Saúl. Y entre ellos, los valientes de la casa de Isaí, hermanos de David, que eran valientes. Había hombres valientes que durante 40 días ellos se ponían en fila y ellos se vestían de armadura, se colocaban para la batalla, pero durante 40 días eran atormentados por los insultos y los vituperios de este paladín filisteo llamado Goliat. Intimidó a todo un ejército, infundía miedo, durante 40 días tensión, miedo, incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Porque los filisteos lo tenían claro. Sale Goliat, aquí estoy yo, que venga el mejor que tengáis. Sabía muy bien lo que sabía. Confiaba bastante en su fuerza y en su estatura Goliat. Que venga el que queráis, el más guapo, el más fuerte, el más alto, quien se os dé la gana. Que venga y que luche contra mí. Si nos vencéis o si me vencéis a mí, todo Filistea serán vuestros vasallos. Pero si venzo yo, todo Israel será vasallo de ellos. Y aquí hay un problema. Porque había hombres valientes que tenían miedo, pero no tenían miedo al gigante en sí, sino a la circunstancia por perder la batalla. Que era la responsabilidad de que todo un pueblo cayese bajo el yugo de los filisteos por una mala batalla. Había consecuencias de hacerlo mal. Durante 40 días, por la mañana y por la tarde. El ejército aguantando. Psicológicamente, ¿usted se imagina 40 días siendo amedrantado? Tensión, miedo, nerviosismo, intimidación, 40 días. 40 días estuvieron. Un gigante de 2,90 metros a 3,20 aproximadamente, el cálculo dentro de lo que la Biblia dice. Su presencia inspiraba temor y parálisis. Estaba el ejército paralizado. ¿Cuál es el significado espiritual de Goliat? Goliat simboliza el miedo que nos intimida y nos impide avanzar. Hay a veces que en nuestra vida aparece un Goliat, o hay un Goliat, el más conocido. Y aparece la circunstancia, el problema, como ese miedo que nos impide avanzar y nos paraliza. Y hay algunos que en la vida cristiana, y no solo en la vida cristiana, sino en lo que emprenden en la vida, tienen miedo al fracaso. Pensar que no somos lo suficientemente buenos para lograr algo y tienen miedo a fracasar. Hay un Goliat que intimida e infunde miedo y uno no quiere avanzar en la vida cristiana porque tiene miedo a fracasar. Porque tiene miedo a la crítica, tiene miedo a no cumplir con las expectativas quizás del pastor o de los hermanos o simplemente de la visión de la iglesia. Pero que Dios nos ayude en esta tarde, que hoy no dependemos de la visión del hombre, hoy tenemos que ser fieles a Dios. Pero hay quienes tienen al Goliat que les infunde miedo al fracaso y no hacen más de 4 cosas por miedo a fracasar. Otros tienen miedo al rechazo, evitan tomar decisiones o expresar ideas por temor a la opinión de los demás. Y se retienen y tienen miedo a ser rechazados y no hablan. Y están intimidados por un Goliat que está presente en sus vidas. Otros tienen miedo a la incertidumbre. No dan pasos de fe porque no saben qué va a pasar después. La incertidumbre es decir, yo no sé lo que viene, entonces no me arriesgo. Y hay gente que no se arriesga. Y esto no es como en el mundo, el que no se arriesga no gana. No, esto no funciona así. Aquí el que se arriesgó fue Cristo en la cruz del Calvario entregando su vida. Ya te ha dado a ti el escenario de victoria. Ha dicho que en Él somos más que vencedores.
Lo único que tenemos que hacer es andar en fe en los pasos de Cristo. Cristo dijo en uno de los 7 magníficos de Juan, dijo, yo soy el camino. O sea, que la alternativa es caminar en el camino que es Cristo. Y eso es éxito de victoria, señores y señoras. Pero hay quien también tiene miedo a la responsabilidad. Y la responsabilidad implica acciones no solamente dentro de la iglesia. Tienen miedo a la responsabilidad en el ministerio. Tienen miedo a la responsabilidad en los cargos. Tienen miedo a la responsabilidad de más allá. Yo me siento ahí, no me molestes mucho, pastor. No cuentes mucho conmigo. Ya me llega con venir al culto. No quieren avanzar más, no quieren responsabilidades. Pero también hay quien tiene miedo a la responsabilidad de convivir en el matrimonio que Dios ha marcado para tu vida. Y tienen miedo a avanzar por miedo al fracaso, porque hay un Goliat presente. Hay un Goliat que se ha levantado. Un Goliat que intimida, que te ha paralizado, que no te deja avanzar. Y cuando no te deja avanzar, es que hay un Goliat que está activo. Pero ese Goliat hay que vencerlo. Porque yo os voy ahora a lanzar ejemplos bíblicos de personas que enfrentaron a ese miedo, que enfrentaron a ese Goliat. En Éxodo capítulo 3 aparece en la escena Moisés. Y Moisés en un momento determinado tiene miedo, se siente incapacitado para ir a presentarse donde Faraón. Tenía miedo de enfrentar a Faraón y liberar a Israel. Se sentía incapaz. Dice, ¿pero quién soy yo para ir donde Faraón? Decía. Pero Dios le responde algo maravilloso. Escuchen, y quiero transmitiros fe con el mensaje. Dice, pero yo estaré contigo. Y dice, mostrándonos que el miedo no es una excusa cuando Dios está a nuestro lado. No hay Goliat que resista una palabra autoritativa de Dios. Si Dios ha dicho que está contigo, entonces tienes éxito de victoria, porque la victoria ya la ha conseguido Él en la cruz del Calvario. No puedo, ¿quién soy yo? No me avanzo, yo no me quiero arriesgar, no quiero volver a fracasar, no quiero volver a pasar por lo mismo. Escúchame, el Señor te dice como le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Pero lo que tienes que hacer es hacerlo dentro del plan de Dios. No lo hagas a tu manera, no lo hagas como tú pienses, no lo hagas como tú quieras, no lo hagas como tú imagines. Hazlo con el principio bíblico, hazlo con Cristo de tu lado, hazlo como la palabra te enseña, porque el único que puede avalar tus pasos es el Señor. Jueces capítulo 6, ahí tenemos a Gedeón, un miedica. Estaba aventando trigo en el lagar. Ahora os explico para que lo entienda, para quien no lo sepa. En el lagar se pisaban las uvas. El trigo se aventaba arriba, en el monte, en el cumbre, donde se echaba para que el viento soplara y caera el trigo. Él, por miedo a que lo robaran los madianitas, lo hacía en el lagar, en un lugar equivocado. Porque Gedeón tenía miedo. Gedeón era miedica, sentía insuficiencia, se consideraba Gedeón el más débil de toda la familia. Y así nos vemos muchas veces por ese Goliat que se presenta. Nos sentimos que no somos nada, que no damos la talla. Y creemos a veces que aquel es mejor que yo. Y dentro también del plan matrimonial, que el lunes, por cierto, tendremos nuestra reunión de matrimonios. Amén. Yo no doy la talla. Es mejor él que yo, es mejor ella que yo. No, aquí no se trata de quién es mejor. Aquí se trata de compenetrarse a tal extremo que los dos sean uno y se forme como la palabra. Y la palabra es la que marca el camino. Amén. Pero Gedeón se sentía insignificante. Pero ¿sabes lo que le dice a Dios también a Gedeón? Ve con la fuerza que tienes. ¿Cómo? Sí, tú ve con la fuerza que tú tienes. Hombre valiente. ¿Quién le llamó hombre valiente? Dios. Pero Gedeón se sentía el más insignificante, el menos valoroso de su familia. Se sentía... Era un miedica, literalmente. Probó 3 veces al Señor. Pero ¿sabes cómo le llama el Señor? Hombre valiente. Porque cuanto más insignificante nos sintamos, cuanto con menos cualidades creamos que tenemos, pero somos fieles a su voz, el Señor va a cambiar las tornas y va a hacer de ti una persona valiente. Porque va a derrotar al Goliat que se ha presentado, que te intimida, que te produce miedo, que te paraliza. Ese Goliat hay que derrotarlo en el nombre de Jesús.
Ahí tenemos en Mateo 14 a Pedro. Pedro tenía miedo a hundirse, pero aún así tiró para adelante. Pero el viento y las olas tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahora Jesús le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si Cristo está contigo y te está llamando Él? Porque el que Pedro andó por las aguas no es cuestión de la fe de Pedro. Es cuestión de la palabra de autoridad que Jesús le lanzó. Jesús le dijo Pedro, si yo soy, si tú eres, déjame ir. Entonces, ¿cuál fue la palabra de Jesús? Ven. Esa palabra no cae en saco roto. La palabra autoritativa de Dios hizo y produjo en él que tuviese la fe suficiente para andar encima de las aguas. El andar por encima de las aguas no fue producto de la fe de Pedro, fue producto del poder de Cristo que lo llamó que viniese. Y cuando ya llegó, cuando ya estaba cerca y se cumplió la palabra, se hundió. Por eso estaba al lado y le dio la mano y lo levantó. Porque el que tú andes a veces por encima de las aguas, el que Dios te capacite, el que tengamos cultos de éxito, que Dios nos utilice alguna vez, que digamos, es imposible. Lo que Dios ha hecho a través de nosotros no es por las capacidades, no es por nuestras fuerzas, es la palabra de Dios que te sostiene, es la palabra de Dios que te alienta, es la palabra de Dios que te guía y es la palabra de Dios lanzada hasta que se cumpla. Por eso, aunque haya un Goliat que te intimide, aunque haya un Goliat que intente amedrentarte, la palabra de Dios se ha lanzado para darte fuerza, para derribar al gigante y para seguir adelante en tu vida cristiana, en tu casa, en tu matrimonio, en tu economía, en todo cuanto tienes. El miedo no nos hunde, pero la fe nos sostiene. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Pues hoy lo que tenemos que hacer es tomar una toma de conciencia e identificar a nuestros Goliat personales. ¿Qué miedos nos están impidiendo avanzar en nuestra vida cristiana? ¿Cuáles son las voces que nos intimidan y nos hacen dudar de lo que Dios puede hacer con nosotros? Pero también hay que recordar que quien pelea nuestras batallas es Dios. Dios pelea tus batallas. David no confió en su fuerza, ¿Qué dice, pastor? Sí, mira. David podía haber dicho, como le dijo a Saúl, yo mato osos y leones cuando se quieren llevar la oveja de mi padre. Me da igual que me maten, pero yo voy y los mato. Me da Dios la fuerza. Podía haber dicho, yo voy a vencerte con mi onda, con mi piedra, con mi conocimiento en las montañas. Yo he matado a 75 osos y 200 leones. Tú, no hizo eso. ¿Sabes lo que hizo? Él entregó, dice que el Señor te entregará en mi mano, le dice David. Y de Goliat, el Señor te entregará en mi mano. Es que David no confió en sus fuerzas y cualidades que las tenía. Confió en aquel que lo sustentaba en las montañas de Israel cuando pastoreaba las ovejas. Por eso no se trata de nuestra capacidad, sino del poder de Dios actuando a través de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos más, pastor? Hay que enfrentar el miedo con una fe activa. Dice la Biblia que estaba David y estaba Goliat. Y mientras Goliat andaba, dice la Biblia que David salió corriendo. Dios mío. Es decir, que David corrió hacia la batalla. No debemos hundirnos en el miedo, sino enfrentarlo con la confianza que Dios nos ha dicho. Echar fuerza y valor que Dios nos la ha prestado y salir corriendo directamente a la circunstancia, al Goliat, para vencerlo en el nombre de Jesús. Hay que hablar con autoridad. No hay que hablar con miedo. Y yo no estoy hablando ahora, para que no se malinterprete, de una confesión positiva. Eso no es bíblico, ¿vale? De una autosugestión, eso no es bíblico. Pero sí hay que hablar, no declarar. No voy a usar esa palabra porque no se puede usar. Se puede con malentender. Pero sí uno tiene que hablar palabras de victoria, transmitir fe en su palabra. Tiene que transmitir fe. Tiene que hablar con fe. La conversación que tiene David con Saúl y luego en las palabras que tiene con Goliat transmite fe, no habla ni insinúa derrota, habla de fe, habla de fe, habla en lo que cree, porque aquel que cree, aquel que está sustentado en Cristo, todo es posible para aquel que cree, dice la palabra. Y luego recordar que Dios usa lo que tenemos. Uno no puede enfrentar a Goliat con la armadura y la espada de Saúl. Uno tiene que usar lo que tiene. David tenía 5 piedras que tomó
y una onda que traía de serie. Las piedras no las traía, traía la onda. Las piedras no las traía, traía la onda. La onda sí era él, las piedras no eran de él. No voy a entrar aquí, hoy no. Pero dejar volar la imaginación. La onda es lo que él tenía, lo que él traía. No tenía piedras. Las piedras las tomó después. Trae lo que tienes. No intentes traer lo que Dios todavía no te ha dado. Usa lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Tengo mi casa, tengo mi matrimonio, Señor. Tú ya ves cómo funciona. Tengo mis hijos, ya ves que están medio tuertos. Pero es lo que tengo. Yo no puedo darle lo que todavía no ha sido restaurado. Yo no le puedo dar lo que todavía Dios no me ha dado ni tengo. Le voy a dar lo que tengo. Tal y como soy. Cuando vengas a la batalla con la fe en Cristo, ven con tus defectos y con tus virtudes. No intentemos impresionar ni engañarle a Él porque no lo hacemos. Uno viene tal y como es. Yo no puedo aparentar ser cristiano. Puedo hacerlo, pero me vais a ver en un mes, 2 meses, 3 meses, una semana, un día, me vais a ver. Yo no puedo aparentar una vida cristiana que no tengo. Yo tengo que venir a Dios tal y como soy. Y dependiendo en cómo vengas, así Dios te va a utilizar. El David vino sin nada. Hombre, le dejaba, tuvo la tentativa de ponerse la armadura y tomar la espada de Saúl. No lo hizo, podría haberlo hecho. Moría en el instante, pero lo podía haber hecho, no lo hizo. Él fue con lo que tenía. Vestido de pastorcillo. Pero, ¿cuál era la misión de David? Él venía a traer alimento a sus hermanos. Él no venía a pelear. Pero cuando se encontró en medio de la batalla, respondió como un cristiano tiene que responder. Con la suficiencia y la autoridad de que Dios te da la capacidad para derrotar a los Goliat en el nombre de Jesús. Si hay un Goliat que se ha levantado de miedo, de incertidumbre, de parálisis, escúchenme con atención. Levántate con fe que Dios está contigo. Dios te ha dado la victoria, por muy difícil que se vea ahora. El Señor ya te ha ceñido y ha puesto al problema, a Goliat, debajo de tus pies. Te ha puesto por encima de ello. Voy a hablar solo de otro y dejo la mitad de mensaje para otro día. Hay otro gigante que se llama Og. No es el mago de Og. No. Og. Era rey de Basán. Y este todavía es más impresionante que Goliat. Porque la Biblia dice que su altura, se estimaba la altura de Og entre 3,5 metros y 4,5 metros. Escuchen, que esto es grande, ¿eh? Su cama, la cama de este, era forjada de hierro y era una cama de 4 metros de largo por 1,80 m de ancho. Era impresionante. Impresionante. Si lo veo, palabra o no, que me escapa. Porque no sé cómo vencerlo. Escuchen. Aparecen de Deuteronomio 3:11 para aquel que quiera leer su historia. Og fue uno de los últimos gigantes de esa estirpe. De esa estirpe, de los últimos, fue Og. O sea que había más que fueron vencidos por el ejército de Israel. Es el único que sobrevivió en la tierra de Canaán después de las conquistas que Dios les había entregado y que al principio, hace 10 meses, 11 meses, estuvimos predicando de ello. ¿Se acuerdan de los nativos de Canaán? Pues este es uno de esos últimos que quedaba. Este gigante representa, y la representación de este gigante representa a aquellos que teniendo comodidades y riquezas confían más en lo material y descuidan lo personal. Eso es lo que representa Og. El contexto, la cama grande y la comodidad que tenía el gigante Og representan la comodidad y el descuido de lo espiritual. Og simboliza el peligro del exceso y el vivir cómodamente, pasivamente y no estar activo dentro de la iglesia y de la vida espiritual. Porque en la vida podemos caer en la trampa primero de confiar en nuestras posesiones más que en Dios. Y me siento bien. Hay una frase que es una frase que no es muy buena frase, pero es una frase del mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Eso es una frase del mundo, ¿eh? Porque está midiendo la calidad, la cantidad, no la calidad. Y cuando uno confía en sus posesiones más que en Dios, puede caer en el peligro de este gigante Og. Y este gigante Og está apareciendo en medio de tu vida. Podemos caer en la trampa de buscar solo la comodidad y evitar el sacrificio. Bueno, yo voy al culto
Si pone el culto ajustado a la hora, yo vengo de trabajar del mercado y acabado a las 5, pastor, necesito que pongas el culto a las 8, porque así me da tiempo de tomarme un refrigerio. Y luego ya voy al culto. Hay un ahí, que vives en la comodidad y no quieres sacrificio para el Señor. Es que tengo mi negocio y no puedo dejar mi negocio, tengo que faltar al culto. Ahí tienes a un que está apareciendo, que te hace que vivas en la comodidad y descuides la parte espiritual. Es que está lloviendo mucho o no voy al culto. ¿Te has olvidado que estás en Galicia? Si estás en el sur y hay un terroncial, lo entiendo, pero en Galicia, si nos llueve todo el día, tendríamos que extrañarnos si hiciese sol todo el tiempo. Es que llueve mucho. Bueno, vale, una excusa chachi piruli, pero que no vale. Esto me demuestra que hay un ahí, que está haciendo que sigas viviendo en tu comodidad. Es que tengo que hacer esto porque tengo que mirar mi negocio. Hay un ahí, cuidado. Que sin darte cuenta estás cayendo en la trampa de confiar en tus posesiones, de buscar solo la comodidad, de pensar solo en la abundancia como una señal de favor divino, olvidando que también a veces las pruebas son parte del trato de Dios. Hay pruebas que son parte del trato de Dios, no solamente es la abundancia. Y hay momentos que pasas pruebas y ¿de qué estoy en pecado? No, no estás en pecado, son pruebas que son para perfeccionarte. Hay pruebas que vienen para quitarte cosas que la abundancia no te va a quitar. Pero cuando pesas en balanza la comodidad, lo tuyo y lo espiritual, como que te cuesta hacerlo, como que te cuesta vivirlo, como que ya no rindes como rendías, como que ya no estás, ya has conseguido lo que Dios te ha dado, entonces ya como que te descuidas de aquello que dijiste y le prometiste al Señor cumplir y hacer. Ya no lo haces. Eso es porque hay uno que se ha levantado en tu vida, que tienes que derribar, que tienes que matar. Por eso Jesús advirtió sobre esto en Lucas 12:15, dice: mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Y cuando habla de avaricia no habla solo de económico, sino de todo aquello que te resta el tiempo a Dios. Si en tu vida diaria hay cosas, tiempo que inviertes que te resta tiempo que tendría que ser de Dios, examínate, por favor, porque hay un que anda muy vivo de 4,5 metros de alto, que te está haciendo decaer tu vida espiritual, porque la comodidad produce sueño y el sueño produce muerte. Espiritualmente hablando. Ahí tenemos a Elí. ¿Qué más me da a mí Elí que fuera el sumo sacerdote del momento? Si estaba tan cómodo en una silla que se cayó para atrás y se murió. Porque la comodidad produce sueño y el sueño produce muerte. Y lo que intenta hacer es que sigas viviendo cómodo en tu silla, cómodo con lo tuyo, que te dediques mucho a lo tuyo, que hagas mucho, que trabajes mucho para lo tuyo y que descuides los días de culto, que descuides el tiempo dedicado al Señor. No le vale ni nos vale a nosotros, mucho menos a Dios, lo que hacías en el pasado. Es que yo hice, es que yo hacía, es que yo prometí, es que yo me despertaba por las noches, es que yo hacía esto. No, ya no vale eso, vale el presente. El pasado queda para la historia y es algo bonito de recordar, pero uno no puede vivir con los recuerdos del pasado. Uno tiene que vivir viviendo en el éxito del presente. Amén. Y hay en muchos de nuestras vidas. En muchos de nuestras vidas. Un ejemplo lo tenemos aquí en el culto. Tenemos a uno de los ancianos, el tío Antonio, que no quiere que le llame tío, entonces le digo Antonio, con mucho respeto. Está enfermo. El otro día no pudo venir, estuve ayer con él, su casa, está enfermo. Está catarrado, está enfermo. No vive aquí a 2 minutos. Vive en un Milladoiro, un día terrible, para venir conduciendo e irse conduciendo. Ahí está. Porque el hermano Antonio venció a este gigante hace muchos años. Y ya no le pesa venir al culto y estar ahí. Y porque está como está, que si le llegamos a quitar 15 o 20 años, nos gana a todos. Lo mismo que el tío Romero cuando viene. Lo mismo que el tío Ramón, que ha estado enfermo, ya ha venido, ahí está. Porque vencieron a Og. Pero ¿y nosotros? Es que no puedo. Me viene hoy el hijo, el yerno, la nuera. No puedo ir al culto. Es que tengo un trabajo, un viaje que hacer. Hoy no puedo ir. Pero si son 3 días de culto. Coordinar las cosas para que sean en los días que no hay culto. No permitáis que Og empiece a imperar y a reinar en vuestras vidas. Amén, hay que derrotarlo en el nombre de Jesús.
Ejemplos bíblicos relacionados con el exceso de la comodidad. El joven rico, Marcos capítulo 10. Tenía apego a las riquezas. Yo he guardado todos los mandamientos. Sí, pero tú no eres capaz de bendecir con lo que tienes. Como te toca en el tema el palo de las riquezas, amigo mío, tú no haces nada. Te das la vuelta y te marchas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué capacidad! O sea, que guardas todas las leyes desde los 8 años. Dice, desde mi juventud, y la juventud para un judío son los 8 años de edad. Desde los 8 años guardas los mandamientos más impresionantes. Eres recto en conducta, recto en la religión, pero no eres íntegro ni tienes fidelidad al Señor. Y eres capaz de darle la espalda cuando te pide lo que está dominando tu corazón. ¡Ay, Dios mío! Que Dios nos ayude. Este joven cumplía la ley, pero su corazón no estaba él, estaban los bienes materiales. Cuando Jesús le pidió que dejara y lo siguiera, se fue tan triste porque tenía muchas posesiones. El rey Salomón, Primera de Reyes, capítulo 11, comenzó bien. Quiero sabiduría, no inteligencia. Pidió sabiduría, no pidió inteligencia. Son dos cosas diferentes. Porque la sabiduría es la inteligencia aplicada. La inteligencia es inteligencia, pero a veces la inteligencia no sirve para resolucionar problemas. Eres muy inteligente, pero no sabes aplicar esa inteligencia. Pero la sabiduría te hace aplicar la poca inteligencia que tengas. Y discurres en medio de los problemas. Este era listo, pidió sabiduría. Y empezó muy bien. Pero con el tiempo, su comodidad y sus riquezas, el ojo que se levantó en su vida, lo llevaron a la idolatría. Y su corazón, dice la Biblia, que se desvió de Dios porque confió mucho en su prosperidad más que en la obediencia. Que Dios nos ayude. Que trabaja silenciosamente, que no te das cuenta, pero te vas acomodando. Hoy faltas 1, mañana faltas 2, hoy no oras tanto, mañana oras menos. Es que no peco, no es cuestión de no pecar. Eso ya va de serie con un cristiano, no pecar. No es cuestión de no pecar, es cuestión de superarse cada día más, de darle al Señor cada día más. Si le diéramos al Señor lo mismo que le damos a nuestra carne, yo no sé, a ver, no está Labrán, si no se lo decía, porque Jayela, que es impresionante. Pero hay otro aquí que come mucho. ¿Quién es alguien más que coma mucho? El John. Como es el más delgadine, pues lo ponemos a él. Palabra de honor, cuando tienes hambre, aunque intentes, no voy a comer en todo el día, por mucho que tú prometas, nada más que tienes hambre, lo primero que pillas, si quiere la Chabeli, y si no, lo hace a escondida. ¿Lo hago yo? No comas, que estás muy gordo. Vale, y delante de ella no como. ¿Has comido? No, que no he comido, pero me estoy limpiando la boca porque miro por detrás y me he comido 52 pasteles. Escuchen, aunque diga yo esta noche no voy a comer, nada más que tengo hambre, como. Hay un impulso que me hace saciar la necesidad para que mi cuerpo esté correctamente estable y no se me desvíe y no se me produzca dolor de cabeza. Bueno, lo mismo pasa en el espíritu. Y hay gente de verdad en las iglesias tan valiente que dice, y no le doy de comer al espíritu, y no le dan de comer al espíritu. Pueden vivir así días y días, semanas y meses. No lo entiendo. Si le diéramos de comer a la parte espiritual, igual que le damos a la parte carnal, estaríamos tan equilibrados que yo creo que no haría falta tipos de mensajes de predicar, porque todos estaríamos óptimamente correctos. Y no hubiera hecho falta mensajes de exhortación, ni mensajes de enseñarte a cómo tienes que hacerlo, porque ya nacería de ti. Ahí tenemos también Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea y la falsa seguridad. Jesús le dice, mira, en la iglesia eres tibio, no eres ni frío ni caliente. ¿Y sabes qué decía la Odisea? Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero si el Señor te dice, pero si eres espiritualmente ciego y pobre, tienes riqueza material, la que tú quieras, pero eres pobre y eres ciego. ¿Sabes que en la Odisea se confeccionaban los mejores ungüentos, colirios para los ojos? La oftalmología del momento estaba en la Odisea. De ahí salían los mejores colirios para los ojos. O sea, que mira qué contraste. Tenían la capacidad externa de poder sanar y subsanar enfermedades de la vista, pero el Señor le dice que estaban ciegos. Se confeccionaban las mejores túnicas, se tenían las mejores túnicas en la Odisea, y de ahí se repartían en el canal del Medio Oriente para poder entrar a las dos partes de Europa y Asia Menor.
Es decir, por ahí corría. Y vivían y se tiñaban las mejores telas y se vendían. Eran ricos. Palabra de honor que eran ricos. Pero el Señor les dice, sois pobres. Porque era algo externo. Pero ellos vivían lejos, siendo la iglesia del Señor, vivían lejos de la comunión de Dios. Porque había un Og que se había levantado. Y para terminar, solamente hablar de estos dos. Otro día hablamos de otros dos. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida, iglesia? Haz un inventario de tus prioridades. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Hoy nosotros en nuestras casas. Haz un inventario de tus prioridades, tus posesiones, tus comodidades. ¿Te acercan o te alejan de Dios? Si hay algo que te aleja de Dios, córtalo. Véndelo, regálalo. Si algo te aleja de Dios, quítalo de tu vida. Cámbialo por algo que te acerque al Señor. Yo un día... No, eso no lo voy a contar. No, porque si no se entera mi mujer, y era un secreto. Amén. Vive con un corazón desprendido. Es decir, Dios no está en contra de la prosperidad. Dios nos regala un trocito de cielo. Puedes trabajar para vivir bien, para tener todo lo que puedas, todas las comodidades que puedas. Vive, disfruta. Si puedes alcanzarlo, hazlo. El Señor no nos manda a vivir como mendigos y vivir... No. No está en contra de la prosperidad. Pero sí de que el dinero y la comodidad y la prosperidad controlen tu corazón. De eso sí el Señor está en contra. No, el Señor no, eso no lo hace en mí. Examínate cómo actúas. Cuánto le das a Dios y cuánto eso que tú dices que no lo hace te quita del Señor. Entonces hay un Og que está en tu vida. Hay un Og que se ha levantado en tu casa, alrededor de ti. Destrúyelo en el nombre de Jesús. Evita el peligro de la comodidad espiritual. No permitas que la rutina y la comodidad enfríe tu vida. Vale. Terminamos el culto cortico y lo dejo aquí. A veces la comodidad es un problema. La rutina es un problema. Vivimos tan cómodos. Nos acostumbramos culto, casa, casa, culto. Mercado, casa, casa, culto. Siesta. Culto, siesta, culto, mercado. Y hacemos una rutina que luego cambiamos el orden de valores. Vengo del mercado, vengo empapado como hoy, como otra persona hoy que ha ido al mercado y se ha empapado, no voy a decir nombre, que me lo decía, pero aquí ha estado a las 7 de la tarde. Ya sabéis quién es. Si hubiese un Og en esta persona, me he mojado. Me voy a quitar con mucho respeto la ropa, me pego una ducha y me voy a postar un poco sin el sillón. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y con mucho respeto a los hábitos me pongo la 2 para ver los animales. O el parte. Y parece que no, chacho, que tiene como un producto que empieza a como adormecerte. Y te adormes. Y ahora la mujer que es buena mujer, como la mía, que me ve así, que estoy así, ¿sabe lo que hace? Coge una manta y me la echa por encima. Porque sabe que estoy teniendo frío. Y me deja tranquilo. Y me duermo. Ahora, la misma que me ha echado la manta viene a decirme, oye, que son las 6, a las 7 es el culto, salimos a las 6:30 como siempre, hay que estar media hora, 20 minutos, 40 minutos antes. ¿Y sabes qué hago yo? Mira, chica, estoy muy a gusto. Mira, quédate. ¿Cómo la puedo convencer yo a mi mujer? Mira, quédate. ¿Cómo que me voy a quedar si ya me... No, quédate que después te llevo a comer, a cenar. Y hay gente que ha ido al mercado, se ha echado la siesta, no ha venido al culto, pero luego se ha ido a cenar. Yo me los he encontrado, y de aquí de la iglesia. Que Dios reprenda a Og, que se ha levantado y produce comodidad, conformismo y rutina en tu vida. Que Dios nos ayude a que reine e impere Dios en nuestras vidas y las cosas de Dios. Con este mensaje simplemente ya he terminado. Quiero hacer una toma de contacto en vuestra mente. Que os choque, que digáis, pues es verdad. A lo mejor Goliat no lo tengo, pero Og sí lo tengo. Yo Og no lo tengo, pero Goliat sí. Tengo miedo, responsabilidad, tengo miedo seguir adelante, tengo miedo. He hablado de 2 solamente. Otro día hablaremos de otros 2 que son nombres también muy raros, son gigantes muy extraños, pero que tienen una verdad tan fundamental que nos hacen reflexionar, hombre. ¡Que Dios nos ayude! ¿Qué tal si a Dios le damos un fuerte aplauso?
Amén. Hasta aquí, en el nombre de Jesús. Bien.